Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro espacio abierto al aprendizaje de la semana 3, nuestro primer espacio. Recordamos que tenemos dos espacios, los miércoles y los viernes. El día miércoles lo dedicamos a explicar parte de los temas que son importantes para la realización de las actividades, así como las actividades en sí. Entonces, nada más vamos a recordar antes de iniciar en nuestros temas. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. También les tengo a Junuen, ¿de verdad? Ok, gracias. Muy bien. Pues bien, vamos a recordar un poquito que hemos estado trabajando en este módulo 5. Recordemos que, bueno, es un módulo de argumentación. Hemos estado trabajando desde conocer cómo está compuesto un argumento, eh, digamos, identificar en textos los argumentos que presentan los autores, empezar a construir nuestros argumentos, a partir de eso construir nuestros propios textos. La semana pasada trabajamos específicamente en identificar la importancia de cómo en toda investigación es necesario que también diversas disciplinas o áreas de conocimiento nos aporten, obviamente, su conocimiento, su línea, su postura, su punto de vista sobre el tema que nosotros estemos manejando. Entonces, bueno, esta semana, aunado a eso y empezando, por ejemplo, retomando en esta semana número 3 el foro Aprendiendo, donde estamos hablando acerca de la investigación, lo que tiene que ver la argumentación dentro de una investigación. Entonces, digamos que es parte de lo que vamos a trabajar esta semana con sus actividades integradoras. Entonces, vamos a iniciar. Voy a hacer un poquito más grande esta presentación. Vamos a trabajar esta semana con nuestra unidad número 3, argumentos y el proceso de investigación, que era lo que nosotros estábamos diciendo. Quiere decir, la argumentación, como hemos dicho, pues la hacemos en todo momento, en toda circunstancia, sobre cualquier tema. Y si de forma cotidiana nosotros trabajamos con la argumentación, pues también la argumentación dentro de un proceso de investigación es muy importante porque si, por ejemplo, tenemos un proceso de una vacuna, como fue ahorita con la pandemia, cuando se empezaron a desarrollar las vacunas, pues obviamente se necesitaba que las personas que crearon la vacuna pues presentaran un argumento válido para que las instituciones o las farmacéuticas aceptaran desarrollar esa vacuna, porque simplemente sí se mostraba que podría ayudar a, en este caso, pues a minorar los síntomas de la enfermedad. Así que vamos a iniciar en esa relación de argumentos y el proceso de investigación. ¿Cuál es el propósito de esta semana? Pues elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a propuestas de solución. Dentro de un proceso de investigación, y lo vamos a ver en un momento más, nosotros podemos detectar aquellos problemas, planteamientos de problemas que se vayan suscitando. Que decir, un problema hay que definirlo muy bien, para lo cual nosotros vamos a generar una propuesta de solución, que es donde interviene lo que es la parte de la argumentación. Es parte de lo que nosotros vamos a tratar en esta unidad número 3. Y pues vamos a trabajar con el tema de la investigación y lo que vamos a ir viendo, después de la información que voy a presentar, lo que vamos a ir viendo va a dar respuesta a una de las actividades integradoras, pero de todos modos, después de revisar ese punto, vamos a retomar lo que dicen específicamente las actividades integradoras de esta semana. Muy bien. Y como nuestro tema es obviamente la investigación que va muy relacionada con la ciencia, les quise compartir esta información que tenemos ahí en pantalla.
que nos dice cómo nos encontramos en relación a la ciencia los mexicanos. Así que vamos a compartirla y vamos a ver, vamos a pensar si realmente es así como nos cuentan los datos o es más bien de otra manera. En México hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado de ella. O sea, como que lo vemos que está en otro nivel y como que no sentimos, ¿verdad? Que la ciencia forma parte de nosotros. Dice, México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México, realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos. Cree además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. Que si cuando nosotros preferimos creer en cosas que no tienen un sustento científico, que creer en algunos, pues algunas resoluciones o temas que sí tengan un sustento científico. El 57,5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. El 38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. El 77,6% dice que en México debería haber más personas trabajando en áreas de investigación, algo que sí es muy cierto, ¿no? Posiblemente es el tema de la investigación, son personas, pero muy contadas que se dedican a este aspecto, ¿no? Y a esta actividad. 83,6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. Cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizar. Y el 83,6% de los consultados está en contra de la clonación de animales. No podemos nosotros dejar de negar que la ciencia nos ha hecho a lo largo de la historia aportaciones muy importantes y sabemos que para llegar a esas aportaciones, pues tienen que pasar por un proceso que le llamamos un protocolo de investigación. No nada más es decir por decir las cosas, sino que realmente nos tenemos que apoyar en una investigación previa que ha seguido una serie de pasos para mostrar lo que es ese resultado. Quiso ponerles esta frase de Carl Sagan. Carl Sagan era un investigador, un científico, que en algún momento trabajó en conjunto con la NASA y empezó a crear esta serie de programas que se llaman Cosmos. Actualmente, pues obviamente él ya no sale en estos programas, ya sale otra persona, pero él fue el que los originó. Entonces, son programas que hablan pues todo el cosmos, ¿no? Todo lo que hay allá, los agujeros negros, los planetas, las estrellas, muy, muy interesante. Entonces, cuando él empezó a crear este tipo de programas, llamó mucho la atención porque obviamente no existían. Bueno, era un tema que sabíamos muy poco, por eso es muy importante la ciencia. Pero me gustó esta frase y se las quiero compartir. Dice, en algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. O sea que es la maravilla de trabajar con la ciencia porque puedes descubrir soluciones y descubrir situaciones que antes no se habían planteado y es una experiencia maravillosa, ¿no? Trabajar en este tema. Buenas tardes, Ectali. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, lo que vayamos viendo en este momento, cada uno de los puntos va a dar respuesta a una de las actividades integradoras que ustedes tienen que realizar esta semana. Entonces me voy a ir paso a paso y al terminar, pues vamos a ver lo que nos dice cada una de las 2 actividades integradoras que nosotros tenemos que entregar. Primero, pues nosotros tenemos que definir lo que es el tema de investigación, para lo cual aparte de decidir de qué tema nosotros vamos a hablar, nosotros tendríamos también que delimitar el tema a investigar.
¿A qué nos referimos cuando hablamos con delimitar el tema? Esto quiere decir, si yo hablo, por ejemplo, de la contaminación, posiblemente la contaminación se quede como un tema bastante general, ¿no? Como que el abanico de temas son muchos. O sea, podemos hablar de la contaminación del agua, de la contaminación del aire, de la contaminación del suelo, etcétera, ¿no? Y de ahí podemos sacar muchísimos subtemas. Por eso cuando nosotros vamos a decidir realizar una investigación, sí es muy importante delimitar qué queremos de ese tema que hayamos nosotros propuesto. Entonces, si volvemos al tema de ejemplo de la contaminación, posiblemente podríamos nosotros trabajar, delimitar el tema y decir, bueno, voy a hacer sobre la contaminación, pero la contaminación en las grandes ciudades, en específico de la Ciudad de México, ¿no? Entonces ya delimitamos más el tema, no quedan demasiadas opciones y a lo mejor de todos los subtemas de ese tema principal no aterrizamos ninguno y presentamos demasiada información y solamente se presta confusión. Entonces es muy importante definir el tema, decir qué tema voy a tratar y delimitarlo de ese tema que de todo lo que hay es lo que yo voy a investigar. Después, tenemos que realizar nuestro problema de investigación. Esto quiere decir, no voy a inventarme un problema que esté de la nada, que no hay, que no exista, sino quiere decir que si nosotros tenemos interés sobre un tema, vamos a tener la oportunidad de investigar cuál es un problema que esté dentro de ese tema. Entonces, es un problema de investigación, es aquello que nosotros deseamos investigar. ¿Cómo lo planteamos? El problema de investigación es la base de todo proceso científico. O sea, a partir de ese problema es como nosotros vamos a investigar algo que necesita ser explicado. Para establecerlo y diseñar un proceso de investigación, es necesario ser claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla. Lo podemos comúnmente nosotros redactar en forma de pregunta. Ustedes tienen en la parte de abajo de la pantalla un problema de investigación en forma de pregunta. Entonces, vamos a ponerlo de ejemplo y analizarlo. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Entonces, estamos tratando un tema, en este caso, los estudiantes de medicina, y lo estamos delimitando ese tema porque estamos hablando de los de primer semestre de la Universidad Autónoma de México y específicamente de los años de 2010 al 2015. Pero estamos viendo que tienen una problemática que es necesario investigarla. Quiere decir saber por qué está pasando eso. Esto quiere decir que hemos detectado el problema del bajo rendimiento académico de los estudiantes que están en primer semestre de medicina en esta universidad y en los periodos que nosotros ya mencionamos. Entonces, ese de aquí es nuestro problema de investigación. A partir de que nosotros ya tenemos el problema de investigación, es como vamos a dar paso ya a una investigación en forma. Nosotros lo que estamos haciendo no es que vamos a realizar una investigación ya totalmente, sino que estamos poniendo las bases, estamos colocando las bases de una investigación. Mucho ojo con esto, porque comúnmente esta actividad se presta a que tenemos que desarrollar toda una investigación y no es así. Vamos a seguir únicamente las indicaciones que se nos están presentando. Después, nosotros tenemos que argumentar sobre ese tema. Esto quiere decir cuál es nuestra postura en relación a este tema. ¿Qué pensamos? ¿Qué podemos nosotros mencionar? Esto quiere decir que vamos a construir un argumento. Recordemos que nuestro argumento está compuesto por premisas que nos llevan a una conclusión. Las premisas las podemos definir como una serie de ideas que vamos nosotros
pues captando, aprendiendo, deduciendo, que me llevan en su totalidad a construir una conclusión. Ya lo veíamos en semanas anteriores. Si yo tengo una idea sobre cómo son los médicos y son esa conclusión que yo tuve a la que llego de cómo son los médicos, la he construido por una serie de ideas, por formación, por lo que veo en los medios de comunicación, por la experiencia que he tenido con los médicos. Me hago yo una idea de cómo debe ser un médico y entonces yo genero mi propia conclusión. De ahí nosotros vamos a partir a trabajar con un marco teórico. Esto quiere decir, vamos a hacer una revisión de diversas disciplinas. La semana pasada nosotros, dentro de un tema que trabajamos, decidimos identificar o definir cuál es el enfoque que le íbamos a dar. De ese enfoque, entonces, nosotros decidíamos dos disciplinas o dos áreas de conocimiento que nos iban a aportar información. Es lo que vamos a hacer aquí. Igual, vamos a decidir qué disciplinas o áreas de conocimiento me van a dar información que yo necesito para poder investigar sobre el tema que yo quiero, el enfoque que yo quiero y con la delimitación que ya le hice. Recordemos para esto siempre acudir a fuentes confiables. El Rincón del Vago, las buenas tareas, todos este tipo de páginas son editables. Esto quiere decir que cualquier persona puede poner lo que quiera y a lo mejor no es una persona que haya investigado sobre el tema, sino que simplemente pues le ocurrió decir algo y a lo mejor no tiene ningún aporte que realizar. Entonces, mucho cuidado con estas páginas. ¿Qué pueden hacer? Como lo hemos siempre invitado, que ustedes acudan a buscadores académicos. Como decíamos, y en la imagen que ustedes tienen en el foro de novedades, los buscadores académicos nos van a dar y nos van a ofrecer veracidad en la información que nos están presentando. Dos buscadores académicos que podemos utilizar: Google Académico. Google, pues es un buscador que la mayoría de nosotros trabajamos con él, pues podemos utilizar un buscador académico como Google Académico. O bien Redalic, que ya se los he enseñado en sesiones pasadas, es otro buscador académico que ustedes escriben el tema, seleccionan la fuente y esa misma fuente les muestra cómo se debe de mencionar. Únicamente buscan el formato Chicago, que es con el que estamos trabajando, y seleccionamos esa fuente, cómo se debe de citar en formato Chicago. Entonces, mucho ojo con esto. Acudir a disciplinas que nos van a ofrecer información. Recordemos que el buscar en disciplinas es porque el derecho, pues nos va a hablar mucho de las legislaciones, las leyes. Si buscamos en la parte de economía, pues se va muy enfocado a cómo podemos sostener, ¿no? La parte monetaria, por decirlo así, cómo afecta, cómo impacta la economía. Si hablamos de psicología, pues nos estamos refiriendo a todo lo que pasa por la mente, que podemos nosotros analizar las acciones que hace el ser humano, pero todo lo que ocurre dentro de la mente. Entonces, todas las disciplinas son buenas, las áreas de conocimiento son buenas y cada una nos aporta información importante para complementar lo que nosotros estemos buscando. Ahora, se nos pide también que nosotros redactemos los objetivos. Primero debemos a definirlos. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos es un fin, cualquier objetivo que nosotros tengamos, ¿no? Deseo bajar de peso, deseo aprender a manejar, deseo obtener mi certificado de preparatoria. Entonces, un objetivo lo vamos a definir con un fin que se desea llegar o una meta que se desea lograr. Pues yo quiero correr el maratón de la Ciudad de México. Entonces es una meta que yo deseo cumplir. Entonces, por lo tanto, a lo mejor yo me tengo que preparar para poder cumplir con esa meta, ¿no? Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades. Yo tengo que hacer algo para lograr ese objetivo. Y ese algo, esa actividad que yo tengo que realizar, la tengo que incluir en la redacción de mi objetivo, que integran un proyecto, una empresa, una actividad, y estos se sugieren que puedan ser medibles
de alguna manera o cuantificables. Cuantificables nos estamos refiriendo a que con números, pero medibles, posiblemente no podríamos nosotros algunos aspectos medirlos, como por ejemplo los sentimientos. Hay aspectos que no podemos nosotros cuantificar en números, pero sí los podemos medir a lo mejor en acciones. De alguna manera tendrían que ser medibles todos los objetivos que nosotros vayamos a plantear. Aquí tenemos ejemplos de objetivos específicos, de un objetivo general y de ahí pasamos a objetivos específicos. Por ejemplo, y vamos a ver algo que es importantísimo. Voy aquí a agarrar mi plumita para que nosotros podamos ver qué nos dice y sobre lo cual, ay, tengamos que redactar. Espérenme, ya se me fue por ahí. Una rayita. Toma, a borrar la y no borra. Bueno, vamos a quitar, pero ya tengo aquí mi plumita. Todos los objetivos se redactan al principio con un verbo en infinitivo. Voy a retomar esa parte. Formular, estimar, diagnosticar, determinar, y tenemos otro, determinar. Así los tenemos que redactar al principio, con un verbo en infinitivo. Ahora, mi verbo en el objetivo general dice lo siguiente, mi objetivo general dice lo siguiente. Formular una política para la selección de personal calificado que responda a las necesidades de los gobiernos. Muy bien, eso es lo principal. Y de ahí de ese objetivo general se desprenden objetivos específicos, pero parten de la idea que yo tengo en un principio. Estimar el volumen y la composición del personal calificado para una eficiente gestión. Diagnosticar los perfiles ocupacionales del personal. Determinar las áreas de formación en las que los trabajadores necesitan capacitación. Determinar las necesidades de capacitación. O sea, partimos de mi objetivo general. Ahora nos vamos con la hipótesis, pero aún así, deteniéndome un poquito en los objetivos, ustedes en el foro de novedades les incluí una imagen que tiene un objetivo, pero que está como desglosada a sus partes. Les puede ayudar muchísimo a redactar un objetivo. De todos modos, recuerden que el viernes hacemos el taller y vamos a trabajar también con objetivos, pero a esa imagen que les incluí les puede ayudar muchísimo para poder redactar el objetivo que ustedes vayan a hacer en su actividad. Nos vamos con el tema de la hipótesis, que también es un tema muy importante dentro de la investigación y que comúnmente en esta actividad se presta a muchas confusiones, porque nosotros pensamos a veces, se ha dado situaciones en la actividad integradora, que pensamos que la hipótesis ya es el desarrollo de la investigación y se van a dar cuenta que no es así. Una hipótesis es una suposición o conjetura respecto del modo de darse la realidad. Es algo que yo supongo, puede ser verdadero o puede ser falso. Con el paso de una investigación, la cual no vamos a realizar aquí, vamos a determinar si es verdadero o falso, si está bien o está mal, pero no pasa nada si es verdadera y no pasa nada si es falsa. Es una suposición que vamos a hacer. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Todo esto desde mi tema, el enfoque que yo le voy a dar, el problema de investigación, hasta este punto que estamos llegando, que viene siendo la redacción de la hipótesis, todo va a ir relacionado. Entonces, por lo tanto, la hipótesis es la respuesta al problema de investigación que nosotros estamos planteando. Vamos a ver este video que espero que les quede muy claro sobre cómo podemos redactar la hipótesis en 5 pasos. Vamos a analizarlo de forma general. Ustedes lo tienen ya en el foro de novedades
para que lo puedan redactar su hipótesis y casi lo vayan parando para poderla elaborar, pero ahorita lo vamos a ver y escuchar. Muy bien, me voy a permitir regresar, que es lo mismo que pueden hacer ustedes, para analizar un poquito todo lo que hacemos. Primero vamos a partir que nosotros vamos a identificar el problema. Acuérdense que ya en pasos anteriores nosotros planteamos el problema de investigación, ya detectamos un problema el cual nosotros tenemos el interés de darle alguna solución, para lo cual vamos a hacer una investigación. Aquí el problema es el pesista de la delegación de tu país se aparta de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, más no cuando entrena. Identifica como Y lo que sabes. Esto quiere decir aquello que de primera instancia tú puedes obtener esa información, no necesitas profundizar si no la tienes muy a la mano. Que el pesista se aparta de la rutina, que comete errores cuando está en competencia, más no cuando está entrenando. Y vamos a identificar como X, son dos cosas, ¿verdad? Lo que no sabemos, lo que no podemos, lo que no hemos tenido la información de primera mano. Lo que nosotros creemos que son las causas por las cuales tenemos por resultado lo que identificamos como Y. Es decir, lo que no sabemos que le pasa al pesista durante la competencia, cuando se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Esto quiere decir, el pesista cuando entrena, todo le sale muy bien y lo hace y cumple con los objetivos. Pero ya cuando llega a la competencia, ya no sale igual. Eso es el problema que nosotros estamos identificando. Escribe una suposición de por qué ocurre Y, o sea, la problemática que tenemos. Vamos a hacer mi suposición. No vamos a decir que es así, sino yo creo que esto es así. Supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra, o sea, como que tiene mucho nervio y en el momento que ya es lo verdadero, ya no puede, ¿no? Vamos a redactar con esto, con estos dos aspectos, lo que yo tengo a la mano, lo que sé, lo que no sé y lo que yo supongo, vamos a redactar entonces ya en concreto nuestra hipótesis. Vamos a redactar una proposición con este esquema. Si X, entonces Y. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces
se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Entonces, mi fórmula es, si sucede esto, yo creo, ¿no? Es mi suposición. Entonces, por eso tenemos sí, redacto, entonces va a suceder esto, o pasa lo que sigue, ¿no? Esto quiere decir lo que nos viene como último punto. X son las causas. Todo lo que pongo después del sí son mi X, causas. Y todo lo que pongo en la parte de Y son los efectos, ¿no? Entonces, mi hipótesis va a tener esta estructura. Si pasa esto, entonces sucede esto. Vamos a verlo también con la siguiente imagen que tenemos a continuación. Es otro ejemplo, pero aquí viene destacado los puntos y las palabras importantes. Si la empresa Mielita SADCB implementara un plan de publicidad en el centro urbano de Santa Ana enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías se incrementarían. Volvemos a lo mismo. Sí, y todo lo que yo redacto antes de entonces es mi X, son mis causas. Y escribo entonces, y todo lo que escriba después de entonces es mi Y, que vienen siendo mis consecuencias. Si hay promoción de productos y servicios, por lo tanto, la consecuencia es que van a aumentar las ventas de esos productos. Así digo, diciéndolo de forma muy rápida y concreta, ¿no? Pero aquí ya está más especificado. Y si se dan cuenta, es una hipótesis, es una suposición y no es el desarrollo de una investigación, sino tan sencillo como así podemos redactar una hipótesis. Les digo, vean ese video, váyanlo parando como estuvimos haciéndolo ahorita, vayan redactando su hipótesis y va a hacerlo de forma muy sencilla. Por eso me gusta ese video porque son pasos muy sencillos para poder redactar lo que es una hipótesis y simplemente con trabajar con la fórmula X, Y, X, causas, Y, consecuencias. Sí, escribimos las causas. Entonces, que es la palabra que va a unir mis dos ideas, entonces ya escribimos las consecuencias. Es muy sencillo y es lo único que tenemos que nosotros escribir en la hipótesis. Como les digo, el video está en el foro de novedades, revísenlo. Está lo que es el objetivo y está lo que es el video para poder redactar lo que es una hipótesis. Ahora, también se solicita que ustedes mencionen sus fuentes de consulta y aquí somos muy insistentes. Entonces, este video que está aquí les ayuda a cómo citar una página web en formato Chicago. Así que vamos a verlo y escucharlo. Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión les voy a mostrar cómo citar una página web estilo Chicago, en estas normas particulares. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que, cuando vayamos a citar una página web, tener presente que tenemos que ubicar esta información, estos 4 puntos. El primero es el autor del contenido, el segundo es el título de la página, el tercero es el título del propietario del sitio y el último es el URL. En dado caso de que no podamos identificar alguna de estas, pues simplemente, alguna de estos elementos, pues simplemente se omiten en la cita que vayamos a hacer. Bueno, aquí les tengo un ejemplo que les quiero mostrar para que quede más claro. Bueno, estamos aquí en la página de la UNAM. Y aquí vamos a ir, por ejemplo, a legislación universitaria. Entonces, si se fijan, estamos en el portal de la UNAM, es la UNAM, y esta es la página de la Abogacía General, o sea, el autor es la Abogacía General. Entonces, vamos a dar marco general, ley orgánica, y nos va a abrir una pestaña más. Bueno, esta es la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este sería el título de nuestra página. Entonces, lo copiamos y lo pegamos aquí, título de la página. Le acomodamos el estilo después.
Esta sería la URL. La URL aquí va. Le acomodamos el estilo. El autor del contenido sería el abogado general o bien la oficina de la abogacía general, ¿no? Entonces aquí vamos a poner oficina de la abogacía general. Y el título de propiedad del litigio pues sería la Universidad Nacional Autónoma de México. De México, perfecto, ¿no? Entonces nada más ponemos aquí las mayúsculas y listo. Estos serían los 4 elementos que tendríamos que ocupar. Bueno, ahora, ¿cómo los acomodamos? Hay digamos, dos maneras de citar en el texto, una al pie de página y otra dentro del texto y otra en la bibliografía. Bueno, pues aquí ya está acomodado. Entonces, si lo queremos poner en una nota al pie de página, lo que tenemos que poner primero es el autor del contenido, Oficina de la Abogacía General. Después tendremos que poner el título de la página, entre comillas, Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, el propietario del sitio web, Universidad Nacional Autónoma de México, y la URL de la página web que consultamos, y al final le ponemos consultado y la fecha del día en que lo consultemos. Para citarlo en el texto, esto sí lo ponemos en una nota al pie de página. Ahora bien, para citarlo en el texto, lo único que tenemos que poner es Ley Orgánica UNAM. O sea, poner una referencia que nos remita a ese documento. Y finalmente, en la bibliografía, tenemos que poner exactamente lo mismo que pusimos en la nota al pie, sin el consultado el 12, la fecha de consulta. Simplemente se pone Oficina de la Abogacía General, Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y el URL de la página donde se consultó. Pues bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado y que les sea de utilidad. Muy bien, pues recordemos que ustedes también pueden acudir lo que es a los buscadores académicos, como el que les pongo aquí en pantalla, Redalyc, como lo mencioné hace un momento, y Redalyc, una vez que ustedes hayan elegido la fuente de consulta donde van a obtener la información, les dice esa fuente cómo se debe de citar en formato Chicago. Únicamente buscan el formato, son como 8 formatos los que se presentan ahí, y con eso van a poder obtener esa fuente como se cita. Tienen desde artículos, conferencias, en fin, muchísimo material que les va a ayudar. Entonces, acudan a estas fuentes confiables. Este material, obviamente, esta sesión, acuérdense que se queda grabada, terminamos, la subo a YouTube y les comparto el link para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, sí es muy importante que todos lo citemos de forma correcta. Por favor, hagamos estas citas. Recuerden, estos son... Muy bien. Ahora nos vamos con cada una de las actividades para explicar más a fondo qué tenemos nosotros que realizar dentro de ellas. Vamos con la primera actividad integradora, la número 5, la primera actividad de esta semana, que viene siendo reconocer investigaciones. Yo les puse, nada más hice captura de esta primera parte, ya que son, creo que 3 más o menos, pero todas se componen de la misma manera. Lo que cambia obviamente es el tema y lo que va a cambiar obviamente es la fuente. Entonces nos vamos así. Van ustedes a descargar este documento donde va a venir esta tabla, por decirlo así, donde lo que les van a incluir es el tema. Aquí, por ejemplo, es Internet, redes sociales y adolescencia. Y les va a incluir la fuente la cual ustedes tienen que descargar para leerla. Esto quiere decir, la parte que encuentran de otro color es lo que le van a dar clic y lo van a poder descargar. En este caso es Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en Centro de Educación Secundaria de la región de Murcia. Y aquí viene el link. Y ustedes ya lo van a leer. Una vez que lo hayan leído, van a responder estas 4 columnas que hacen falta. De cada una de las fuentes hay que hacer lo mismo. Primero, la primera columna de izquierda a derecha me voy así, ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. No sé, se aborda desde la psicología o desde la economía. Pero yo, ¿cómo voy a responder? Pues una vez que haya leído lo que es el recurso. Siguiente columna. ¿Cuál es el problema que se plantea? De forma muy general, con nuestras palabras.
No significa que voy a copiar yo todo el texto porque todo el texto me dice el problema. No. Con sus palabras tienen que poner el problema. Por ejemplo, podría ser, digo, estoy inventando posiblemente, la cantidad. Se considera que el adolescente pasa demasiadas horas haciendo uso de las redes sociales. Un problema que ya lo definí de forma muy concreta. Nos vamos al la siguiente columna. Argumentos principales de la investigación. Ya hicimos esto desde la primera semana. Se nos planteó un texto y de ahí sacamos cuáles son las ideas que nos presentaba el autor, en ese caso sobre lo que era un ser mexicano, lo que era la mujer mexicana. Pues aquí, en base a este tema, ¿cuáles son los argumentos que nos plantea el autor? Después, podemos poner en la siguiente columna, más bien debemos de poner la relevancia de la investigación en tu entorno. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se les ocurrió hacer esa investigación? ¿Y por qué es importante para el lugar donde yo me ubico, el país, la colonia, el grupo? ¿Por qué es importante? No sé, porque pues hay muchos adolescentes y es importante la formación y lo que reciben en las redes sociales. No sé, tenemos obviamente que justificar esta parte. Entonces, hay que contestar de cada una de estas fuentes esas 4 columnas. Es lo que tenemos que hacer en la actividad integradora número 5, reconocer investigaciones. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Muy bien. Vamos a continuar. Cualquier duda, ya saben, escríbanme en el chat. Yo estoy revisando. Todo bien, dice Fabiola. Muy bien. Entonces vamos a revisar. Dice, Ectalí me quede. Vamos primero acá. ¿Cuántos argumentos tendríamos que poner? Los que tú consideres más importantes de cada uno de las fuentes que tenemos ahí. Pero por lo menos 2 o 3 sí tendríamos que poner. Ahí me dice Ectalí, yo me quedé con una duda de la actividad anterior. ¿Cuál es la duda? Ya. ¿Se puede abordar el trabajo con tema que vimos? Que si puede seguir trabajando con el mismo tema de legalización de las drogas, sí puede seguir trabajando con ese tema. De nada. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra siguiente actividad integradora, titulada Iniciar una investigación. Estos puntos que tenemos aquí, ya los vimos ahorita en lo que estamos nosotros, en lo que acabamos de revisar, pero de todos modos volvamos a retomarlos. Entonces, vamos a seleccionar un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagamos acerca de la legalización de las drogas, que era lo que me preguntaba Ectali, creo. Pueden ustedes seguir trabajando con ese tema porque es algo que ya investigaron, que ya saben, que ya, pues ya llevamos 2 semanitas y cachito, ¿no? Con él. Entonces ya es algo que ya tenemos un poquito más de conocimiento.
Entonces pueden hacerlo de este tema de manera que pueden obtener la información que ya lo tienen, pero si quieren puedan hacerlo de cualquier otro tema. Posiblemente ustedes tengan un tema que les apasione, pues bueno, sobre eso lo pueden hacer. Luego, van a plantear su problema de investigación respecto al tema que le eligieron. Si no tenemos un problema a determinar, no podemos hacer una investigación. Acuérdense que el problema de investigación, como lo vimos ahorita hace un momento, pueden redactarlo en forma de pregunta. Luego, justifican al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. Era lo que decíamos, ¿por qué es importante? Como lo vimos en la actividad de las 5. ¿Por qué es importante esa investigación para tu entorno? ¿Por qué es necesario hacer esa investigación? Entonces aquí lo vamos a hacer. Vamos a redactar. En el punto número 4 argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Pues si estamos en la legalización de las drogas, pues yo estoy a favor por esto, o yo estoy en contra por esto, no sé, lo que nosotros tengamos de nuestra postura. Punto número 5, indaga en internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación que han abordado el problema de investigación que tú elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. Entonces, si vamos a trabajar con el tema, por ejemplo, legalización de las drogas, como decíamos, pues puede ser una disciplina, puede ser el derecho, porque el derecho pues maneja todas las legislaciones, todas las leyes y es la que nos puede decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, o sea, hasta cuándo está permitido, hasta cuánto, por ejemplo, está permitido y hasta cuánto no. Entonces, esto nos puede ayudar muchísimo. Así podemos justificar cada una de las 3 disciplinas que nosotros hayamos elegido. En el punto número 6, formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación, lo que nosotros queremos. Acuérdense que los objetivos en un principio se redactan en verbos en infinitivo, ar, ir. Segundo punto número 7, genera una hipótesis respecto al problema de investigación que te planteaste. Acuérdense que una hipótesis es una suposición, como lo vimos hace un momento. Revisen el video que tienen en el foro de novedades y revisen esta misma sesión. La hipótesis es algo muy concreto que nosotros vamos a escribir. Son causas y consecuencias. Y es una suposición. Es lo único que vamos a incluir. Punto número 8, coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de los elementos anteriores. Por ejemplo, cuando yo revisé las disciplinas, tuve que acudir a fuentes de consulta. Para a lo mejor determinar un problema de investigación, pues a lo mejor yo acudí a fuentes de consulta. Acuérdense que ustedes pueden buscar Redalyc y Redalyc les va a dar cómo se debe de citar esa fuente de consulta en formato Chicago. Les ayuda en este punto. Entonces, acudamos a buscadores académicos que nos van a dar veracidad en esta información. Así realizamos la actividad integradora número 6. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta sobre esta actividad? ¿Dudas, preguntas? Vamos a ver. Ok, muy bien. De todos modos, ya saben, cualquier duda que tengan, escríbanmela. Ya saben que en fin de semana no es posible que pueda atender esas dudas, pero escríbanmela antes para que yo con todo gusto los pueda orientar. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Recordemos si algo muy importante, ustedes no podrán visualizar la semana número 4 si no realizan estas 2 encuestas. Opina sobre tu asesor virtual de este módulo 5, que es una servidora, y opina sobre tu módulo 5. Para ambas cuestiones es necesario que ustedes sean objetivos y decir, bueno, esto es lo que realmente necesito, si ha cumplido la asesora, no, el módulo sí me ayuda, no me ayuda. Sean muy objetivos para que lo que respondan nos ayuden a nosotros a darles, obviamente, un mejor servicio. Y si no las contestan, solamente no pueden visualizar los recursos de la semana 4.
Cuando ustedes las contesten, hagan el envío de forma completa, recorran toda la página, la barra de navegación que tienen de su lado derecho, recórranla hasta que puedan enviarlo. Una vez que ustedes la contesten, deben de dejar pasar un tiempo y pueden ustedes revisar en el portafolio de evidencias si la han contestado. Ahí se tiene que venir marcado. No luego que la contesten se pueden ir al portafolio y ya está reflejado. Tiene que dejar pasar unos minutos para poder verlo reflejado. Si después de un tiempo se sigue sin ver, entonces vuelvan a ingresar a las mismas encuestas para ver si realmente se hizo el envío de forma correcta, ya que si no se hace, pues ustedes no van a poderlo visualizar porque para el sistema no lo han contestado y no los va a dejar avanzar. Les comparto una frase que también va muy relacionado con esto de la investigación y la ciencia. Dice, ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Este fue de Albert Einstein. Acuérdense que él para lograr obtener el foco fueron 99 errores. Entonces, siempre la ciencia y siempre una investigación es apasionante porque encontramos datos, hechos, información que de otra manera no los podríamos haber encontrado. Muy bien, pues los dejo entonces con esta información. Les agradezco su presencia. Nos vemos el viernes en nuestro taller. Vamos a hacer ejercicios sobre esta parte. Espero que con la explicación de hoy haya quedado claro. Si no, pues nos vemos el viernes y ya vamos a trabajar en ello. No se me vayan a ir porque voy a pasar mi asistencia. Tengo a Carmen. Ajá, tengo a Daniela. Tengo a Fabiola, y tengo a Hectali. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Les mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en Línea C. Que tengan una excelente tarde.